Buenas tardes a todos. Yo no sé si me conocéis o no me conocéis, pero me voy a presentar un poco. Mi nombre es Rafael Marañón, como lo ha dicho muy bien. Y llevo ya en este tema de las emociones casi 20 y tantos años con Enrique Corbera, que empecé con él bajo una enfermedad que yo padecí. Y ya pues todo mi trayecto ha sido con él, hasta que hace unos 3 años aproximadamente, 4 tal vez, pues él ya empezó con su programa, su historia personal, y yo pues dimití de la asociación de biodescodificación y decidí venirme a Andalucía. ¿Y por qué me vine a Andalucía? Pues porque soy andaluz, nací en Jaén. Y creía que tenía algo que hacer en esta tierra. Y parece ser que sí, que se está haciendo. Poquito a poco, no estáis corriendo mucho, pero poco a poco sí se está haciendo. Una de las facetas de las que yo posiblemente hoy os hable un poco, si no el domingo en el Proyecto Sentido, es de cómo a una cierta edad todas las personas tenemos tendencia a ir hacia el territorio en el cual fuimos procreados. Y eso es una ley. Le estaba comentando ahora a las 2 personas que me echan una mano aquí todo el proceso que yo he llevado, hace unos 3 días que me di cuenta, con un ciclo celular, que nosotros lo llamamos ciclos celulares memorizados, del proceso que cada persona, desde el momento en que nacemos, se graba esa información. Y es que cada vez que salgo de casa, yo tengo un conflicto con mi corazón. Cada vez que me cambio de casa. Y estoy en ellas ahora de nuevo. Porque me fui a Almería pensando que allí también iba a tener el lugar. Me gustó muchísimo porque iba a hacer unos talleres allí con Antonio, que lo estaba organizando. Y me encantó. Y dije, bueno, como tuve una historia que no cuajó bien con una cubana, no todo el mundo tiene ocasión de estar con una cubana, ¿verdad? Pues decidí irme allí. Pero bueno, ha empezado una historia en la que el verano allí ha sido terrible en Almería. Yo no sé si habéis tenido ocasión de comprobarlo, pero en Almería ha sido un verano ventoso, caluroso y aterrador, y no me ha sentado bien. Y entonces decidió de nuevo volver a San Pedro de Alcántara. O sea que ahora estaré a partir del 1 de noviembre de nuevo en San Pedro, visitando en un centro médico con unos doctores en medicina tradicional china y en doctores tradicionales, medicina. Y ahí pues vamos a hacer a levantar la vibración de la parte de Málaga, ¿no? Y hay un proyecto muy bonito, y entonces eso me ha cautivado mucho, me ha llenado mucho. Y esa ha sido una de las causas por las cuales me vengo a vivir aquí. Entonces hay varios proyectos que vamos a empezar desde ahí, desde ese lugar, en San Pedro de Alcántara. Últimamente estamos teniendo muchísimas llamadas para ir a Argentina, a México, a Estados Unidos. Yo no quiero ir allí porque son muy raros. Te hacen quitar los zapatos y todo en el aeropuerto. Y entonces pues bueno, pienso que si cuadra todo va a ser por la parte de Latinoamérica, ya que he estado en Cuba y allí dejé un granito de arena también. Pues ahora estamos en Asturias, también estamos dejando nuestro granito de arena. Vamos a empezar en Madrid dentro de un par de semanas. Y bueno, yo pues estoy aquí pues por toda esa colaboración que os ha explicado él, ¿no?
Soy una persona sencilla, pero que un día se puso enferma. Y ahí decidí cambiar. Siempre me pasa esto al principio. Tenemos que cambiar de paradigma. Si queremos sanarnos, hay que cambiar el pensamiento con el que tomamos la decisión de ponernos enfermos. Porque es una decisión nuestra. Muy interiorizada, muy guardada. Pero la vamos a escoger nosotros. Os pido disculpas, pero parezco un principiante y llevo ya con esto un montón de años, pero cuando empiezo a hablar de emociones todavía tengo que sanar algo. Así es que lo único que os pido es eso, que prestéis atención a cualquier síntoma que tengáis. Cualquier enfermedad, la más pequeña, la que creáis que no tiene importancia, porque os está diciendo algo, os está ayudando a cambiar ese primer pensamiento en el cual creísteis que estabais enfermos. Yo, para deciros una anécdota muy pequeña, en la trombosis que a mí me dio a mis 42 años, yo elegí el hospital en el que me iban a operar. Yo lo elegí inconscientemente. Pasaba cada día por la puerta de ese hospital y ¿sabéis qué decía yo? ¿No podía yo venir a este sitio a descansar una semanita? Es inconsciente, ¿verdad? Todo eso se dice inconscientemente, pero así fue, así lo elegí yo. Y eso lo elegí en Barcelona, en la avenida del Tibidabo, una avenida muy larga que hay, que era la hostia para poder coger el metro para que me llevase a donde yo trabajaba. Y en esa avenida solamente hay 3 hospitales, y en ese solamente traumatología. Y al pasar por ese hospital de traumatología, yo cada día lo miraba y decía, ay, qué bien me iría una semanita descansando ahí. Yo vivo a 30 kilómetros de Barcelona, vivía. Y entonces todos los médicos que yo tenía de traumatología los tenía allí en esa ciudad, en Terrassa. Y empezaron a molestarme los meniscos y fui al médico diciéndole pues que los meniscos pues que me dolían muchísimo. Bueno, me dolía la rodilla, ¿no? Me hacen radiografía, me hacen una resonancia magnética, me dicen que el ligamento, el menisco interno, pues que lo tengo desquebrajado y que me tienen que hacer una limpieza y que me lo tienen que tocar. Digo, pues muy bien. Dice, sí, pero yo en Terrassa no te puedo operar. Digo, ¿cómo que no? Si yo soy de aquí y todas mis fichas están aquí, ¿por qué no me puedo operar en Terrassa? Dice, porque yo con esta compañía que tú tienes, yo solamente opero en Barcelona. Ahora os dejo que adivinéis el hospital. El mismo hospital. Y de ese hospital salí con una trombosis. Claro, porque tenía que ser así. Solamente lo que es hacer 3 agujeritos con una artroscopia para limpiar el menisco, pues se ocasiona una trombosis. Adivinar dónde volví de nuevo, al hospital. Y allí me tiré una semanita. Y de esa semanita salí de allí y tuve que estar 25 días en la cama, estirado, porque se me podía desprender
el trombo y corría el peligro de fallecer. Y aquello me acojonó un poco. Aquello ya sí que me acojonó. Y a partir de entonces, pues ya toda mi vida cambió, porque me hice la pregunta adecuada: ¿cómo estoy viviendo yo para que esto haya venido a mis 42 años? Y ahora tengo 63. Entonces han pasado 21 años de aquello. Y en esos 21 años, pues bueno, yo creo que alguna gente se ha beneficiado de que a mí me diese la trombosis. Que levante la mano. El que se haya beneficiado. No, hombre, no, el que... Entonces, aquí estoy, sin más dilatación, para poder expresaros un poquito simplemente las tres líneas importantes de la biodescodificación. ¿Cuál es el proceso que se sigue en esa terminología? ¿Por qué sabemos que eso ayuda? ¿Y cuáles son los medios por los que un biodescodificador o una persona acompañante, como en este caso soy yo, o Ángel, o Antonio, o los que estéis aquí, que quizá probablemente algunos dediquéis, pues utilizamos para cambiar la percepción de ese primer paradigma en el cual creemos que nuestra vida peligra y que la culpa la tiene la enfermedad. No tiene la culpa la enfermedad. La enfermedad solamente viene a decirnos qué es en lo que estamos fallando para que nosotros le demos ese pequeño cambio de percepción y nos ayude a ver de otra manera la vida y a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Solamente cambiando eso, la percepción. Porque estoy seguro que hoy, no sé cuántas personas habéis aquí, pero si cuando salgáis todos a la calle y empecéis a hablar entre vosotros, cada uno de vosotros habrá entendido una cosa del Rafa y una cosa diferente. Y todos habéis estado en la misma conferencia. Pues eso nos pasa a todos con cualquier película que vamos a ver al cine. Hay 300 personas en el cine y las 300 han visto una película diferente, porque explican en la puerta cómo a ellos les ha motivado una película u otra. Y entonces ese cambio de percepción es el que nos va a ayudar, el que nos va a permitir a no sentir dolor ante cualquier situación de nuestra vida, ya sea en el trabajo, ya sea con los hermanos, con la familia, con los amigos, nuestras relaciones, porque le ponemos énfasis a aquellas emociones que las creencias de nuestros padres nos colocaron en nosotros. Pero eran sus creencias en otro momento determinado, que ahora estamos en una cuarta y quinta generación tal vez, en que nuestros abuelos estuvieron en la guerra y en la guerra se sufrió muchísimo y habían toda una serie de creencias en las que ahora no nos sirven para nada. O que alguien me levante la mano si sus hijos les sirven las creencias de los padres. Las que nosotros les estamos inculcando a nuestros hijos ahora ya no valen, porque ellos te dicen que apretando un botón consiguen en casa una camiseta nueva. La creencia que yo le tengo explicada a mi hijo, en la que tenemos que ir a ver una serie de camisetas en las que les vaya bien, pero que se ajusten al precio que nosotros ganamos, esa creencia no les vale. Marca tal, precio tal, lo quiero, pum. Por lo tanto, todo lo que le hemos estado enseñando a nosotros ya no le vale. No le vale decir que su padre se ha puesto una camiseta de mercadillo de 6 euros o 7 euros para que él pueda tener unos zapatos nuevos. Esa creencia ya no les vale. Está cambiando todo a mucha rapidez. Entonces, a nosotros, las creencias ahora que nos colocaron nuestros papás o nuestros abuelos ya no nos valen. Era otra forma de vivir, era otra percepción de la vida. Había otros sufrimientos, otras cosas más primarias que hacer en la vida. Y entonces se tomaba como primicia eso,
creencias, los hombres no lloran, creencias de ten cuidado con los hombres, que te puedes quedar preñada y si te quedas preñada no vuelves a casa, y todo ese tipo de creencias que se corren por ahí desde que somos chiquititos, pues nos han marcado la vida. Y entonces cualquier cosita que está ya en nuestro interior pidiendo una solución, resulta que nos echamos para atrás, porque tenemos la creencia de que si yo voy a la discoteca, cualquier hombre que me roce me va a dejar preñada. Cuando ya somos adultos y sabemos que no es así. Pero en nuestra mente hay una información que está colocada. Y esa información es la que flota. Y eso es lo que voy a intentar deciros. Entonces, todas esas creencias tienen que desaparecer. Tienen como mínimo poco a poco ir dando paso a la creencia del presente. Vivir el aquí y el ahora, hoy. ¿Qué es lo que a mí me funciona hoy? ¿Cómo lo tengo que buscar? ¿Qué solución le tengo que dar? No vale decir, me han puesto una multa y la pagaré el año que viene. No, porque si no pagas la multa, vendrá Hacienda y te la reclamará. Y si cuando te la reclama tienes que pagar una multa, pues la volverás a retrasar. Y entonces tienes que vivir en el presente, tienes que hacer el acto de pagarla en el presente. Si lo haces todo con la mente, ya la pagaré, ya la pagaré, ya la pagaré, estás controlando cuando te están avisando de la multa. Todo eso es un control. Y entonces te aparece la migraña. Porque estamos controlando algo que no podemos controlar con la mente. Yo tengo que hacer un acto. Tengo que posicionarme. Y si no lo hago, no hay cambio. Y eso es lo único que yo voy a intentar transmitiros. Como mínimo, a ver el procedimiento de dónde viene y todo cómo nosotros queda guardado en nosotros. A través de nuestras células. Y cómo cambiando las células de entorno, como si yo cambio el entorno en el que mis células están viviendo, mis células cambian. Y eso está demostrado. Hoy he hecho una prueba con este ordenador. Tenía para traeros una información nueva de la epigenética y lo probé en casa con el ordenador grande de casa y lo coloqué en un puerto de USB, en un pendrive. Pero en este ordenador yo no tengo ese vídeo del cual lo coloqué en mi casa. Es una metáfora, pero os va a servir, porque es como en el ordenador. Claro, yo le di una orden al PowerPoint que colocándole ese vídeo que yo tenía en casa en el PowerPoint, cuando yo lo abriese aquí, se me iba a ver el vídeo. Pero coño, si yo no tengo el vídeo ahí colocado, no se me abre. Si yo no he colocado antes en ese ordenador el vídeo, no se me abre. Por lo tanto, lo mismo pasa en nosotros. Si yo tengo colocada una información, ¿qué va a pasar? Pues que la voy a poder demostrar delante de mi vida, haciéndola presente en cada momento de mi vida. Si yo no tengo una información, eso para mí no es doloroso. No sé de qué me habla. ¿A ti te duele? Pues soluciónalo tú. Como a mí no me duele, pues yo no lo voy a solucionar, porque es que no me afecta. Pues esos son los cambios que debemos percibir. El que no nos afecten las cosas a partir de ahora. El que le veamos que si uno está enfadado, una persona viene a ti porque está enfadada, o está cabreada, o le han pegado un puñetazo, tú lo único que tienes que demostrarle es que el puñetazo se lo han pegado a él, y que quien tiene que cambiar la percepción es él, tú no. Pero es que tú tienes que ir a pegarle a aquel. Yo, ¿por qué? Si a mí no me ha pegado el puñetazo. Y sin embargo nos metemos en la vida de los otros creyendo que los ayudamos y sufrimos nosotros. ¿Quién? La enfermedad. Ahora poco a poco van a ir saliendo cosas y me vais a ir haciendo preguntas y vais a ir viendo cómo la respuesta está en nosotros siempre. Entonces voy a dejar media hora al final para preguntas que todos tengáis, permitiendo que yo voy a dar toda esa información y si sois tan amables, después tendremos media hora para poder contestar a cualquier cosita vuestra, ¿vale? Porque es que si no, nos han dejado solamente 2 horas y media esta sala
y me van a echar, pero yo tengo aquí vocabulario para 6 días. Entonces, con 2 horas y media intento como mínimo que comprendáis qué es la biodescodificación, ¿eh? Y para qué la podemos utilizar, para cambiar ese paradigma. Bueno, lo que os decía antes, el paradigma que tenemos hasta ahora es que la enfermedad tenemos que luchar contra ella, pero eso no nos vale, porque luchar contra la enfermedad es sufrir más la enfermedad. Le estamos poniendo el énfasis en la enfermedad, por lo tanto la enfermedad nos va a perseguir siempre. Cuando si cambiamos el paradigma en que la enfermedad tiene un significado biológico de adaptación, nos tenemos que adaptar, lo mismo que nuestros bisabuelos se adaptaron a los conflictos de la guerra y conseguían el pan de donde podían, y si no lo hacían de maíz, y si no hacían lo que les podía venir en aquel momento la inspiración, o había en el campo o en el monte, pues ahora tenemos que hacer lo mismo. Adaptarnos a esa situación con la cual nos aparece la enfermedad. Primero, hay que entenderla. Y segundo, hay que tratarla. La enfermedad la tenemos que tratar. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la medicina. Cuando hay una enfermedad, lo primero es salvar la vida, que para eso está la medicina. Pero no nos olvidemos que detrás de esa enfermedad que nos ha venido a avisar, hay una emoción en la cual yo puse una información para que me avisase en el momento en que yo me volviese a encontrar de esa manera. Es como un software de ordenador. Si yo le pongo a mi software, a mi ordenador, un software en el que me dice, cuando aparezca un troyano de la casa tal, tú me avisas. El software no come, el software no bebe, el software no dice nada, está allí quietecito, que ese es nuestro inconsciente. Pero como yo le puse una emoción en un momento determinado para que me avisase, si yo volvía a sufrir esa emoción, pues en cuanto la vuelvo a sufrir de nuevo esa emoción, mi software me dice, ¡hey!, que se encienden todos los colores allí en mi ordenador, que son mi cuerpo físico, y empiezan a aparecer fiebre, empieza a aparecer inflamación, empieza a aparecer que se me rompe una pierna, empieza a aparecer una serie de síntomas, o se me pone el hígado graso, o se me pone el estómago con un cáncer de estómago. Entonces te avisa, porque tú con anterioridad le has puesto el software. Entonces tenemos que tratarla. Pero después no nos olvidemos que hay una emoción ahí que yo le puse, y esa es la que tenemos que cambiar. Darnos cuenta, tomar conciencia de que hemos puesto ahí una emoción que tenemos que cambiar. ¿Cómo se define a sí misma la biodescodificación? Es una ciencia que no está establecida, pero que todo se mueve por la ciencia. ¿Qué busca? Códigos. Hay unos códigos que tiene la naturaleza biológicamente, en los que al manifestarse se adaptan. Necesitamos esa adaptación. Y esos códigos biológicos, más o menos los voy a ir explicando algunos, pero por ejemplo, cualquier inflamación, pues según el doctor Hammer, biológicamente es una solución de conflicto. El estómago, pues es una solución, hay un conflicto emocional con la familia. El hígado es un conflicto de alimentación, de guardar alimentación. ¿Qué más? Una zona importante. El páncreas es un órgano en el cual está diferenciado porque son 2 partes del páncreas, y en el cual me está diciendo que siento asco, o que me falta el alimento cariño de los padres, o que no he tenido a mi familia cuando la necesitaba, o que me han dividido mi casa. El páncreas tiene muchísimos conflictos, eso por poner un órgano. Los intestinos. Los códigos de los intestinos tienen 3 códigos. Lo que es el
El colon ascendente son mis ascendentes, los abuelos, papás y esa historia. El transverso son la gente que tengo a mi alrededor, mis hermanos, mis compañeros de trabajo, mis jefes, todos los que estén a mi alrededor. Y el colon descendente van a ser mis hijos. Cualquier conflicto de esos me está diciendo un código en el cual yo tengo que mirarme para saber qué emoción he vivido ahí. El pulmón, porque me lo está chivando esta señora, es un órgano muy importante. Y el órgano del pulmón, biológicamente, ¿para qué es? Para respirar. Porque es lo más arcaico que tenemos. Si no respiramos, nos morimos. Entonces, ¿a quién le quiero dar el aire que creo que le falta? Y el inconsciente no es que crea que le falta a mi hermano, a mi padre o a mi amigo, sino que el inconsciente cree que te falta a ti el aire. Y entonces lo que hace es ponerte los alveolos más grandes. Pero no por ponerte los alveolos más grandes tú respiras más. No te permite. Te da más porque tú le estás pidiendo más alveolos. Pero entonces no tienes suficientemente aire para respirar. Y es porque es el espacio en el que yo estoy viviendo, lo he tenido que regalar. Lo he tenido que dar. El aire al que yo veo que le falta, pues se lo tengo que entregar al otro. ¿Quién de vosotros no está viviendo en alguna ocasión cosas así? Ay, para que no le falte a mi madre, yo voy y le llevo la comidita hecha. Ay, para que no le falte a mis hijos, esta noche me quedo tarde y le preparo la fiambrera o le preparo todo lo que sea necesario para su alimentación. Y damos nuestra vida, nuestro aire, al otro. ¿Sí o no? Eso nadie lo hace aquí, ¿a que no? Bien, vamos a seguir con la historia. Es la que estudia el significado de los síntomas que se manifiestan en cada uno de nuestros cuerpos. La que comprende que la naturaleza todo es información y todo está codificado de alguna manera. Todo está codificado. Todo es información desde que nacemos. Y eso está en nuestras células, en la membrana celular, que yo lo voy a explicar después un poquito más tarde. Y veréis cómo se realiza un proceso desde el momento en que nuestros padres tienen una información de que quieren tener un hijo o una hija, y eso ya es una información que está recibiendo la criatura. Y no os digo nada cuando ya la tiene en su barriga. Cuando ya la tiene en su barriga, con más cuidado hay que tratar a esas emociones. Porque todas las emociones que la mujer embarazada tenga durante el embarazo y los 3 meses anteriores al embarazo, todo eso va a quedar grabado en la célula tan chiquitita que va a ser la criatura que se va a ir formando en su vientre. Y todo eso va a ser información. Y después me vais a preguntar, y entonces los niños chiquitos, ¿por qué cuando nacen se ponen enfermos? ¿Ves? Porque esa pregunta es la pregunta del millón. Dime cómo has tenido tu embarazo y te diré cómo va a nacer tu hijo. Lo iremos viendo más adelante. La que estudia la forma de acceder al inconsciente biológico, que es el responsable de las soluciones de adaptación. Ese es el responsable de las soluciones que nos vamos a adaptar. Os lo he explicado hace un momentito. Mi inconsciente es el que yo le doy la información para que en un momento determinado, que para mí es peligroso, me va a avisar. Y cuando me avisa, ya tengo que adaptarme. Ya tengo que buscar la solución. No vale esconderme detrás de que soy un desgraciado o una desgraciada y que todo me toca a mí. A ninguno de mis hermanos le pasa nada más que a mí. Todo me pasa a mí. Y todo me pasa en el mismo lado, ¿no? ¿No os habéis dado cuenta que mucha gente todo tiene la misma historia en el mismo lado del cuerpo? Pues todo eso tiene una codificación, Y no es que seamos los más desgraciados de la familia, sino que hemos sido los elegidos. Voy a ver si los puedo explicar hoy lo suficientemente bien. Bueno, ¿de dónde procede todo esto? Todo esto, sabíamos muchísimas cosas, pero ya estaban escritas. Esto ya estaba escrito hace muchísimos años. La forma de acceder al inconsciente, la forma que tiene nuestro inconsciente de recibir esa información, Freud ya nos lo estaba diciendo. Freud fue una de las personas en las que estableció toda esa serie de conflictos en los que el niño vive y que parece que no tengan importancia. Pero sí tienen mucha importancia. El conflicto de Edipo y el conflicto de Electra tiene muchísima importancia. Él ya nos estaba hablando de eso.
de cómo a los 7 años ya un niño cambia su percepción y deja de ser el ellos y entonces se mira a él, soy yo, y a partir de ahora soy nada más que yo. Y yo ya tiene muchísima importancia. Y veréis que a partir de esa etapa es cuando el niño está más enganchado al macho de la casa para aprender simplemente cómo adaptarse al contexto que está teniendo con relación a la familia y a la calle, a los amigos, al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí es cuando se define el cerebro psicológico de un niño. Y entonces hay muchas madres que vienen y me dicen, es que mi niño todavía con 7 años se orina en la cama. Ya, pero ¿qué hace ese niño? ¿Dónde está su papá? O es que su papá se va a trabajar el lunes y no vuelve hasta el viernes, porque trabaja fuera. Y bien, ¿y ese niño qué hace en su casa? Contigo. Ah, no, se viene a dormir conmigo porque tiene miedo. ¿Vosotros creéis que el niño tiene miedo? Quien tiene miedo es la madre, que se trae al niño. Y entonces el niño ¿qué piensa? El niño piensa, soy el macho de la casa. Como no está el macho alfa, que es el padre, él tiene a su hembra, que es su madre. Y entonces cuando está en la cama de la madre no se mea. Cuando viene el padre y lo echan a su cama, entonces el niño se mea. ¿Por qué? Porque tiene que marcar su territorio. Biológicamente, ya inconscientemente está el yo. Y ahí es donde se va a orinar para marcar su territorio, su espacio. Me han quitado a mi novia, que es mi madre. Hay muchísimos casos de eso, ¿eh? No creáis que lo estoy diciendo por casualidad. Yo tuve una vez en una ciudad, que no la voy a decir porque es que lo están grabando. O sea, que claro, que el niño tenía 17 años, estaba acabando ya el bachiller y paseaba por el paseo del pueblo agarrado del brazo de su madre como si fuese el marido, porque su padre estaba echándole de comida a los animales. Él se creía que era el novio de su madre. Y los conflictos que el niño tenía, por ejemplo, se hizo una rotura en la cabeza del húmero, justamente porque se creía que su madre era su pareja. Todos los conflictos estaban relacionados con la pareja. Pero si mi hijo no tiene novia. Digo, ¿cómo que no tiene novia? A la más bonita de la casa, a ti. Cuando ella se dio cuenta, digo, ahora tienes que cambiar esa situación. Y hay que cambiar situaciones, cambiar las percepciones. ¿Quién las vive? Claro, lógicamente, si le has enseñado a un chico de 17 años a comportarse de una forma diferente durante tantísimo tiempo, ahora tienes que hacérselo cambiar. Y quien tiene que cambiar la percepción es él también. Se puede, pero a los 17 años ya tiene que venir el chico, porque el chico va a tener guardada alguna cosa. El chico va a tener guardado, mi padre no se ocupa de mi madre, me tengo que ocupar yo de mi madre. Y ahí hay un resentir, ahí hay una emoción. Y quien la tiene que sacar es el chico, no la madre. La madre ya no puede hacer nada a esa edad por un niño. Más chiquito sí, pero a esa edad ya no. Bien, pues gracias a Freud conocemos todo eso. Las etapas del desarrollo, el conflicto de Edipo y de Electra, las pulsiones de autoconversión sexuales, que ahí es donde el niño se cree que es el macho de la casa, y la transmisión al inconsciente, y nos habló un poquito solamente de lo que era el proyecto sentido. El proyecto sentido no es nada más que aquel tiempo en el que papá y mamá se ponen de acuerdo para tener a su hijo. Eso es un proyecto sentido. Normalmente se suele hacer así, normalmente. A veces no. A veces el resultado de unos gin tonics, pues resulta que de golpe y porrazo, hostia, pues Antonio, que me he quedado preñada. Pero han sido los gin tonics, yo no. Pero normalmente sí, funciona así. Hablamos los matrimonios y decimos, ¿qué? ¿Vamos a por el chaval? ¿Vamos a por la chavala? Eso ya es un proyecto. Ahora, el sentido que le vamos a dar a ese proyecto va a depender mucho
de los proyectos que vengan papá y mamá con relación a sus padres. Porque claro, ahí hay una información puesta, en la cual, si un abuelo mío falleció en el campo y no pudo ser atendido, y se lo encontraron muerto al lado de las cabras, yo que soy su hijo, ¿qué voy a querer que sea mi hijo? Médico, para que no le falte a nadie de mi familia la atención médica, porque mi padre, el abuelo del niño, falleció sin poder ser atendido por un médico. Yo traigo esa información. Y entonces, ¿qué sentido le voy a dar a mi hijo? Tú tienes que ser médico, o tú tienes que ser arquitecto, o tú tienes que ser enfermero, o tú tienes que ser conductor de trenes. Ahí todo le vamos a dar un sentido al proyecto de nuestros hijos, ¿eh? Y ella nos habló un poco. Después está otra persona más influyente todavía en el proyecto de sentido, que es Marc Frechet, un psicólogo francés que nos enseñó muchas más cosas. Y todo eso ahora se ha ensamblado, se ha unido para que todo eso sea ahora la flor maravillosa que, simplemente tomando conciencia de los conflictos emocionales que vivimos, pues no desaparece, pero sí cambiamos la idea del por qué estoy enfermo. Y entonces digo, coño, pues ahora me encuentro mejor. Fíjate que sí ha cambiado mi vida. Claro que ha cambiado mi vida. Coño, yo de los 42 hasta ahora, que me la iba a palmar, pues ahora todavía estoy teniendo mi achaque. Pero bueno, ya son cosas de la edad. Yo se lo he hecho a la edad. Entonces, pero todavía estoy solucionando cosas. Todavía mi cabeza va arrollando cómo ha sido posible que mi vida haya sido transcurrida de 7 en 7 años. Y que cada 7 años a mí me ha pasado una cosa importante en mi vida. Importante, seria. Entonces ahí es donde tenemos que indagar. Ese código que nos ha marcado la biología, para que nos enteremos de que estamos en una situación incoherente en nuestras vidas. Que pensamos una cosa, que sentimos otra cosa y que actuamos de otra manera. Y entonces tenemos que empezar a ser coherentes con nosotros mismos. Nada de hacer fantasmadas, sino coherencia. Bien, y después el otro que también nos ayudó muchísimo fue Carl Gustav Jung, que ya nos lo dijo muy bien en muchísimos libros suyos. Fijaros qué frase. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Y ya lo decía hace más de 60, 70 años. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Entonces, si ese hombre que ya nos enseña el trastorno de la personalidad y de la sombra, cómo nosotros estamos frente a nuestro propio maestro, el que nos tiene que enseñar, porque delante de él es el que le hemos transmitido esa información para que cuando esté delante de nosotros nos demos cuenta de que eso que estamos desechando del otro es lo que tenemos que solucionar en nosotros. No hay ningún culpable. Esa es una de las leyes que marca la biodescodificación, que más adelante os la voy a decir y os la voy a explicar. ¿Cómo proyectamos en los demás todas nuestras sombras? Y después está esta bella señora, que gracias a ella es la que nos ha transmitido tanto en el conocimiento del transgeneracional. El transgeneracional es el árbol, y todo por lo que a ella le pasó en su vida, ¿no? Esta señora es una psicóloga francesa también, y ahí tiene algunos libros escritos, pero entre ellos tiene uno muy bonito que es Hay mis ancestros. Y ahí ella nos explica muchísimas cosas, entre ellas cómo su hija le hace ver una serie de condiciones que están ocurriendo en su familia y que ella no había tomado conciencia. Y su hija un día, viendo toda la problemática que estaba llevando la familia, le dice: pero mamá, ¿tú no te has dado cuenta de que tú eres la primera hija de un matrimonio que el segundo murió? Y que tu marido, mi papá, es el primer hijo y que el segundo hijo falleció. Y que yo soy tu primera hija y que la segunda hija tuya falleció. Esa sincronicidad entre los 3 miembros del clan fue la que le hizo despertar y fue la que le empezó a ayudar a darse cuenta de que a todos sus clientes o sus pacientes
ella empezó a trabajar con esas historias de sincronicidades. Y gracias a ella sabemos hoy muchísimo del transgeneracional. Y por eso podemos hacer una lectura del programa del cual traemos de nuestro clan, inconscientemente, claro, y que después en la vida contemporánea la estamos desarrollando. Ella nos enseñó muchísimo. El síndrome de aniversario, que es muy importante, como hay un momento de nuestra vida en que una fecha determinada se queda grabada y se vuelve a repetir en la misma fecha en la que yo cumplo esa edad, cuando tuvo mi mamá, cuando mi abuela tuvo a su mamá, a su hija, y yo a su vez, cuando voy a tener hijos, me ocurre lo mismo que a su mamá cuando le ocurrió a la abuela. Las 4 generaciones vamos a vivir la misma situación. Esos son los síndromes de aniversario. El fantasma, que es quien fallece en una edad determinada, en una fecha determinada, y uno de nuestros hijos, el nieto o el bisnieto, nace en la fecha de la muerte del otro. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Todo eso es lo que vamos a ir intentando esberinar un poquito. Con esta señora nos lo enseñó todo. El hijo de sustitución. ¿Vosotros creéis que después de un aborto, de haber tenido un aborto, aunque sea espontáneo, aunque sea pues forzado, lo que cada uno decida en su vida, ¿vosotros creéis que el segundo hijo que viene lo habéis elegido vosotros? Inconscientemente no se elige. Inconscientemente lo que se habla entre el matrimonio es: como hemos perdido un hijo, ¿vamos a traer otro? Entonces es un hijo que sustituye al otro. Inconscientemente está sustituyendo al que falleció. Pero eso se dice con toda la normalidad, pero tiene una carga emocional. Y esa carga emocional en el proyecto sentido se ve incluida. Y la cripta y la fiesta manía, que la fiesta manía es cuando fallece alguien y a mí me entran unas ganas locas de hacer el acto sexual con mi pareja. Se muere uno y tenemos que hacer otro. Esa es la fiesta manía. Estamos delante de un entierro y yo cojo de un golpe y porrazo a mi novia de la mano y me voy a hacer el acto sexual con ella. Porque los dos están sintiendo la misma necesidad. Eso es una fiesta manía. Pero en fin. Después está el Dr. Hammer, que nosotros lo queremos mucho, pero él no nos quiere mucho a nosotros. El Dr. Hammer es el que nos dio la luz de que casi todo, el 99,99%, es biología. Y este señor, a causa de perder a su hijo en un disparo, que un príncipe italiano le pegó un tiro a su hijo en una cacería, pues su hijo al cabo de un tiempo fallece. Y entonces en 6 meses del fallecimiento él tiene un cáncer de testículo y la madre un cáncer de mama izquierda. Y entonces él es doctor, todavía vive, y oncólogo, radiólogo y oncólogo. Y se puso a investigar el porqué. Y después de mucho tiempo de investigación ha hecho un mapa tan perfecto de cada una de las zonas de nuestro cerebro, que lo tiene mapeado por relés, una serie de relés o dianas, que le llama él, que sabe exactamente si el cáncer está activo o el cáncer está en tema de solución. Y él hizo un mapa de cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, tiene que ver con una parte de nuestro cerebro. Y esa relación, esa correlación que él hizo, nos está sirviendo a las mil maravillas. Claro, él no entiende de lo que habla Jung, ni lo que habla Freud, ni lo que dice la programación neurolingüística, ni lo que dice ninguna otra historia, sino simplemente tú estás enfermo del hígado, es que tienes un conflicto de alimentación. Si tienes un conflicto de alimentación, yo te lleno el carro de comida, te lo llevo a casa y ya no tienes conflicto. Se sana el conflicto de alimentación, muy bien. Pero, ¿y cuando se acaba el carro de comida? ¿Qué tienes que volver a llenar el carro de comida? O sea, siempre estaríamos dándole solución a algo que no tiene solución si la persona no la siente en solución.
Cuando tenga el carro lleno de comida, tendrá un conflicto de que no tiene dinero para pagar esa comida. Entonces tendrá un conflicto de riñón, porque el dinero está relacionado con el riñón. Bueno, así a amplios términos, ¿eh? El riñón tiene más historias, pero así un poquito rápido, en rapidez. Entonces esa persona siempre va a estar en conflicto. Y no se trata solamente de eso, sino de que cambie la percepción con relación al conflicto físico o en el órgano que está teniendo. Y él lo entiende de otra manera. Pero nos ha ayudado muchísimo. Por lo tanto, parte de lo que, casi todo lo que él ha estudiado y nos lo ha expuesto a nosotros, nos ha servido tanto que gracias a eso se está cambiando muchísimas enfermedades, muchísimos síntomas. Y entonces es de agradecer darle una bienvenida a ese hombre a nuestro mundo con sus 5 leyes biológicas. Las 5 leyes biológicas, que gracias a eso es por lo que lo sabemos, él le llama la primera, la ley férrea, las 2 fases de la enfermedad. Hay 2 fases en que la enfermedad se está reproduciendo del momento de la emoción, desde el bioshock que yo tengo o el golpe emocional que yo estoy recibiendo. El sistema ontogénico de los tumores, que nos lo explica muy bien, muy largo. Quien quiera meterse en internet y quiera averiguar más cosas del Dr. Hammer, solamente con poner en internet Dr. Hammer, H-A-M-E-R, le va a salir toda la información de él, porque si algo hizo él fue enseñárnoslo todo, lo tenemos todo, gratis. Y que la enfermedad tiene un sentido biológico, que es lo que intentamos hoy enseñaros. Y sobre todo, de un programa de la naturaleza. Ya venimos con una serie de programas, porque unas vivencias que tuvieron nuestros abuelos pasan a nosotros, y después os explicaré con más claridad por qué pasan a nosotros esos programas. ¿Por qué van todos contra Hammer? ¿Por qué todo el mundo va contra él? ¿Por qué incluso sus compañeros van en contra de él? Porque se ha enfrentado a la medicina, y no se trata de enfrentarse a nadie, Él lo ha hecho de una forma determinada porque ha creído que lo que os estaba diciendo alguien, que quiere o tiene la manera de dar solución a muchísimas enfermedades del mundo. Pero no podemos pensar por los demás, tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos. Y él se ha enfrentado a toda la serie médica. ¿Qué es lo que no ha hecho bien? Bueno, eso es su creencia, La falta de metodología para acceder a esos programas y desactivarlos o cambiarlos. Eso no lo ha hecho bien. Pero eso es una creencia que él tiene, que yo no se la voy a quitar, porque si él no quiere quitársela o cambiarla, no podemos hacer nada. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es hacer lo que estamos haciendo hoy aquí. Intentar cambiar el paradigma y ver que hay otra forma de ver la situación que a mí me está ocasionando un golpe emocional, y desactivar esa emoción con la que yo estoy viviendo esa situación. Bien, después aparecen la escuela francesa y la belga, con diferentes líneas de actuación. La puramente biológica, que solamente intenta darle solución biológicamente, o sea, yo soy un macho... Contesta, no te preocupes. Yo soy un macho y estoy en mi territorio, y como macho que estoy en mi territorio, yo cuido de mis hembras y cuido de mis cachorros. Pero claro, socialmente eso ya nos vale para darle solución a un conflicto, ¿sí? Ya nos vale. Pero no solamente está eso, sino que hay otra serie con nuestra mentalidad, con nuestro córtex gris social en el cual estamos viviendo ante una sociedad, ante una familia y ante unas leyes sociales, religiosas y familiares, y entonces ahí ya tengo que cambiar según qué cosas. Y ahí es donde entran los conflictos, que no son solamente biológicos, sino que además tienen un comportamiento. Los puramente transgeneracionales, solamente hay personas que ayudan a las demás con el transgeneracional, buscan fechas de nacimiento, buscan fechas de muerte y buscan historias familiares en las cuales se desenvolvió la familia, y entonces le dan solamente, única y exclusivamente solución transgeneracional. Nosotros no, nosotros cogemos todas las tendencias, la biológica, la transgeneracional y la psicosomática, porque además creemos que
la hipnosis ericksoniana en este caso, que no tienes por qué estar dormido, sino que le lleves un cambio de percepción a tu inconsciente donde hubo un dolor en un momento determinado, eso va a ayudar y ayuda a cambiar esa primera percepción de dolor. Y eso está demostrado en tantísimas cosas como la biodescodificación se lleva adelante. A destacar estas 4 personas importantes. Claude Sabat, que era solamente el que nos daba la biología total. François Dolto, que solamente nos hablaba sobre la infancia. Y Marc Fréchet, que es el francés este que yo os decía antes, que no solamente nos habla del proyecto sentido, sino además de los ciclos biológicos, rangos de hermandad, o sea, qué número de hijos yo soy el que ha nacido en mi clan, y si yo con ese número de hijos coincido con alguno de mi familia, con mi padre, con mi madre o con mis abuelos, porque voy a ser el elegido. Por eso sabemos que el más desgraciado de la familia es el elegido. Yo siempre le llamo el angelito de la casa, el que viene a darle solución a todo el clan. Pero ese número tenemos que tenerlo muy pendiente, porque ese es el elegido, el que lo eligen todos. Entre ellos fui yo. Yo he sido el que se ha llevado la peor carta de mi casa, ¿eh? Todos los demás, pequeñas tonterías, pero yo he sido al que le han cambiado las caderas, al que le han cambiado las rodillas y ya no hay más huesos para cambiar. Entonces, vamos a mantenernos así. El más desgraciado soy yo. Y sobre todo temas con la sangre, que es la familia también. Todo lo que está relacionado con la sangre es un tema familiar, cómo yo vivo una situación familiar, ¿eh? Bien, pues todas estas personas son las que nos están hablando de eso. Y esta carta es la que el doctor Hammer explica en su página web, de cómo él ve que lo ha conocido todo sobre la enfermedad, que sabe el procedimiento de cómo funciona la enfermedad, pero no le sabe dar solución. Y esa carta os la pongo porque está en su página web. Y si me permitís, os la voy a leer. Donde termina una y donde empieza la otra, esa es una página oficial del Dr. Hammer que se dice: de manera similar, no puedo proveer reglas probadas y ciertas sobre cómo aproximarse a un paciente a un nivel psicoterapéutico. Ya habla de psicoterapia, cosa que él no la podía ver. Y menos puedo hacerlo en términos de tratamientos de terapia, para la familia del paciente, para su supervisión, sus colegas de trabajo o sus vecinos, de forma que ellos puedan participar. A ver, dile tú a un vecino ahora que tú, gracias a él, te puedes sanar, ¿eh? Cuando ya he intentado quitarte un palmo del patio. Cuando especialmente son parte del conflicto. Si son ellos el conflicto, ¿cómo van a decirte que sí, que te van a echar una mano? No sé si me estoy explicando bien. No solo tratamos al paciente, sino que también las personas en su ambiente deben ser de siempre alentadas para participar también. Siempre todo el clan tiene que estar envuelto en todo eso. Si no, el paciente no puede ser ayudado. Todo el mundo tiene que tomar conciencia. El que tiene que cambiar, el que está enfermo. Y el resto se tiene que readaptar. Dice, es que yo espero que cambie mi hermano. No esperes nunca que cambie tu hermano. Primero vas a tener que cambiar tú. Y después tu hermano, cuando ve que tú has cambiado ya en la forma en que te diriges a él, o en la forma en que actúas a partir de ahora, él dice, hostia, cualquiera le dice ahora nada a mi hermano. Y entonces entras por la puerta de atrás. Se tiene que readaptar. Y entonces tú te das cuenta que se ha readaptado y dices, uy, mi hermano ha cambiado. No has cambiado tu hermano, no te engañes. Te has cambiado tú la primera fase. Y después él solamente lo único que ha hecho ha sido readaptarse a tu cambio. Y para ti la percepción es que ha cambiado. No, no funciona así. Entonces ya acabo con eso y digo, esto es cuestión de habilidad y tacto médico, pero a menudo, y Dios es mi testigo, los familiares del tío, el cuñado o el padre no están siquiera interesados en que el paciente continúe vivo. Porque a lo mejor ahí hay una herencia que no me interesa que se sane y quiero cobrar lo antes posible esa herencia.
Entonces, ¿cómo me vas tú a mí a decir que yo le tengo que ayudar? Y eso él lo sabe, el doctor Hammer. Pero claro, aquí entra la táctica de lo que estamos hablando, de la biodescodificación, que lo une todo, las cuatro partes. Y entonces veo que posiblemente se vean atrasadas las cuestiones de herencia. Entonces, ¿cómo nos van a echar una mano? Si lo que quieren es que la palmemos lo más rápido posible. Yo creo que todo el mundo tenía que hacer como mi padre, morirse sin un duro. Y la única herencia que recibí fueron sus huesos quemados. Y dijo, mío, me los pones debajo de una cepa y te bebe una botella de vino a mi salud. Y esa es tu herencia. Coño, está bien. Pues mira, ¿no? Así ya no crean más conflictos entre nadie. Yo creo que eso sería bueno. Y aquí es donde la terapia verdaderamente tiene sus límites. Eso lo dice el doctor Hammer. Aquí es donde se da cuenta que él tiene una limitación. Y entonces le damos las gracias por esta carta, porque él mismo toma coherencia y dice que sabe el procedimiento de la enfermedad, que actúa sobre la enfermedad a nivel firme, pero que ya para él no existe otra forma de darle solución a la enfermedad. Y sin embargo, gracias a él ahora sabemos que uniendo otras cosas se le da solución a la enfermedad. ¿Emocional? Sí. Pero es que, ¿qué enfermedad no está relacionada con la emoción? Decidme una. Porque para mí están todas, La más sencilla. Todas están con las emociones que vivimos. Las tres líneas de las que os voy a hablar es en la base de la biodescodificación. Desde el nacimiento hasta el día de hoy, o sea, nuestra vida contemporánea, y el proyecto sentido de nuestra vida, que ya os he hecho una introducción antes. El proyecto sentido, la vida dentro del útero materno y hasta los 3 años de edad. El transgeneracional, me parece que me he pasado algo, no. El transgeneracional, desde siempre la gente se cura sin saber cómo ni por qué. Simplemente con hacer esta parte de la biodescodificación, la persona toma conciencia, hace un pequeño trabajo simbólico, el inconsciente le da un cambio de percepción y se sana. Y toda su familia sana. Solamente con eso. En todas las enfermedades hay un factor psíquico, algunas es grande y en otras no tanto. Todo es psicosomático. En la gran mayoría todo está relacionado con una información que yo recibo y de la forma en que yo la vivo se traduce en mí psicosomáticamente. En lo cual después tengo que darle el cambio a nivel interno mío. La enfermedad es reversible, el cuerpo no tiene ninguna iniciativa. Todo lo que le pedimos que haga, la biodescodificación busca los códigos de la naturaleza para estudiarlos y poder actuar sobre ellos. Entiende que la enfermedad tiene un sentido biológico. La enfermedad es el esfuerzo que la naturaleza hace para curar al hombre, que esto es lo que os decía antes de Carl Gustav Jung. Y ahora voy a presentaros, así en un pequeño dibujo, todos los que son las etapas de nuestra vida, en el cual la biodescodificación tiene muy claro que sin esto no le damos en la tecla. Tenemos que mirarlo todo, a la persona como un todo, no a la persona por etapas o por partes, sino como todo en global. No solamente el cuerpo físico, sino el cuerpo emocional y el cuerpo psíquico. Y fijaros como aquí, lo que os estoy marcando, no sé si te estoy dejando a ti ver o no veis, porque también tengo un poquito de culo. Pero me voy a poner de pie, así ahora, pero entonces no me escucháis. Vale. Bien. Fijaros, en estos dos momentos, yo soy aquí una criaturita, una célula, que está en el pensamiento de mi papá y de mi mamá. Y mi papá y mi mamá tienen cada uno de ellos una forma de querer a su hijo. O mi madre quiere una niña, o mi padre quiere un niño, porque es lo que toca. Hostia, esto es la leche. Pero
mejor mi madre está muy solita y dice, hostia, pues a mí me gustaría que fuese una niña para que me ayudase en casa. Y quiere a su niña para que nazca en casa porque ella quiere una niña. Pero el papá quiere un niño. Y ahí están los dos peleando. Y entonces, de golpe y porrazo, pues cuando va a nacer esa niña, como la mamá quería niña, nace una niña pero zurda, con las características de un macho, que le gusta jugar al balón, que no juega con muñecas, que juega con los niños en vez de con las niñas, de que cuando es adulta lleva los pantalones en casa, lleva al marido a rajatabla, etcétera, 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 etcétera. Y eso puede suceder ahí, en esa parte de ahí, porque papá y mamá tienen un proyecto para mí y le dan un sentido cada uno en su interior. No se comunican, no nos dicen nada, pero cada uno le da un sentido. Y a partir de ahí, mi papá tiene un papá y una mamá, que son mis abuelos. Y mis abuelos, cada uno de ellos tiene un papá y una mamá, que son mis bisabuelos. Todo eso es una información que yo tengo, de cada uno de ellos, tanto de mi mamá como de mi papá. Por lo tanto, llevo genética de mi mamá y llevo genética de mi papá. Y todo está en mí, pero solo en una parte, en el núcleo, en el ADN nuclear. Ahí sí llevo la información de todos mis dos clanes. Pero hay una información que recibo con más claridad de mi madre que de mi padre. Y eso se da en el momento en que el espermatozoide se introduce dentro del óvulo. En el momento que el espermatozoide se introduce dentro del óvulo, el espermatozoide pierde la cola. Al perder esa cola, es donde llevo la información mitocondrial de mi padre. No la genética, sino la mitocondrial, la del entorno, en el que ha estado viviendo mis abuelos por parte de padre. Porque mis abuelos por parte de padre, yo, el padre, ya lo llevo en mis genes. Porque tengo la genética mitocondrial de mi abuela y de mi bisabuela. Pero claro, las mujeres cuando quedáis embarazadas, cuando venís al mundo, ¿cómo venís? Con todos vuestros órganos urogenitales ya en forma. Vuestros ovarios ya están completos de óvulos, están llenitos. Hay un montón, 200.000 o 2 millones, no recuerdo ahora exactamente el número. Por lo tanto, no creáis óvulos como los hombres creamos espermatozoides. Ya venís al mundo con esas celulitas para que evolucionen. ¿Estáis de acuerdo las mujeres en eso o no? Entonces, si esos óvulos, cuando nacéis, bebés, ya están en vuestro interior, ¿dónde se han formado? En el vientre de la abuela. Cuando ese óvulo sale al mundo, para procrearse con el espermatozoide, la información que trae, ¿de dónde es? Del entorno, de la abuela. Por lo tanto, la información mitocondrial viene de la abuela, del entorno de la abuela. Entonces, la parte más fácil en la mujer es mirar la parte de las abuelas maternas, que después puede coger otra información del padre. Hay muchos programas por los cuales venimos a este mundo a darle solución, y entonces esto es donde nos tenemos que fijar, esa parte tan importante de por qué yo recibo la información de mi abuela y mi otro hermano no la recibe. Porque cambian los embarazos cambian. Yo puedo tener un mal tiempo en el primer hijo, pero en el segundo soy muy feliz. Por lo tanto, mi hijo no va a tener la misma solución que el primero, el segundo no va a tener la misma historia que el primero. ¿Lo vais viendo? Son todo épocas diferentes. La información sí que está de la abuela, pero ¿y la que yo le pongo como padre y madre? Va a cambiar. Eso es lo que distingue de la información mitocondrial entre la hembra y el macho, en que traemos información más de la abuela. Yo voy a ver si después nos da tiempo y vamos a hacer una prueba.
Y después está el momento de la concepción, que es el que os he explicado, cuando mis padres deciden concebirme. Y después está el tiempo de los 9 meses en el vientre de la madre. ¿Qué pasa ahí en el vientre de la madre? Todo lo que sucede ahí se va a quedar grabado en mis células, en la membrana celular. Después hay una diapositiva que os lo enseño. Y ese proyecto sentido, tanto de todo lo que traigo aquí, como de todo lo que ha sucedido aquí, como los 9 meses de embarazo, el proyecto sentido es hasta los 3 años de edad. Para nosotros, un niño, si se pone enfermo antes de los 3 años de edad, es porque la madre vivió una situación de peligro, sea la que sea. Y el hijo emocionalmente recibió esa información. Sus emociones, las emociones de la madre, el niño las está recibiendo. Vienen a salvarnos la vida muchas veces nuestros hijos. Y a partir de los 3 años ya es nuestra vida presente, nuestra vida contemporánea. Y aquí es donde se desencadenan los síntomas, las enfermedades. Porque es cuando yo vuelvo a repetir en mi vida una situación que quizás la vivió mi madre. Y soy yo quien la representa. Por eso se dispara la enfermedad. O la he vivido cuando biológicamente soy una hembra o un macho y después se reproduce a lo largo de mi vida contemporánea, o he guardado una información del momento en que mi madre tuvo la primera regla y yo, cuando tengo la primera regla, vivo la misma situación que vivió mi madre, porque se guarda la fecha. No es lo mismo una mujer biológicamente que ha tenido la regla a los 10 años que una mujer que tiene la regla a los 15 años. Ya no es tan biológico. Cuando una mujer tiene la regla a los 15 años, la primera regla, a los 15 años, es porque su inconsciente hay un mensaje, hay una información de que ser mujer es peligroso y por eso tarda más en venir la regla. Y hay una serie de situaciones que se van viviendo a lo largo de la vida, como reglas dolorosas y otra serie de enfermedades que se reproducen en la mujer a causa de las vivencias que tuvieron los abuelos. Por violaciones, por manoseos, por todo lo que sufrieron algunas mujeres en esa época. Y esa vida contemporánea nos lo trae a flote para que le demos solución. No sé si me estoy explicando bien y si me estáis entendiendo. Sé que tenéis cara de susto, pero en la biodescodificación se trata de eso. Es un chiste muy tonto, pero es así. O un susto o la muerte. ¿O preferís un susto ahora, en vida? ¿O elegís la muerte? Bien, sigamos. ¿Qué es lo que nos va a impedir desaprender? Todos nuestros clientes tienen cada uno su historia, tienen su vida, se sientan delante de ti o al lado tuyo y te explican su historia. La historia que ellos creen que es su enfermedad. Pues eso no es. Porque esa es la que te explican. Pero detrás viene la enfermedad, la historia que yo he vivido realmente emocionalmente. La historia que nos cuenta nuestro cliente es la que no nos interesa. Esa no la tenemos que escuchar mucho. Dejarlo que hable un poquito para que nos explique su historia. Pero detrás de esa historia es donde está realmente todo el conflicto emocional que ha vivido esa persona. Es la historia del superego, la de la mente, quien controla la primera situación. Esa es la historia. El superego, quien controla todo eso. Buscamos la solución de nuestros males en nuestro consciente. Y ahí no está la solución de nuestros males. No están en nuestro consciente, están en el inconsciente. Dar la rienda suelta a esa historia nos bloquea la terapia y no nos permite ir a esa emoción que está oculta y que no estamos dando solución para que realmente nos enteremos de lo que hay escondido detrás. Pero eso el consciente nos gasta muy a menudo esos conflictos. Bien. La persona quiere entender, quiere explicaciones, y esto paraliza al mental.
en el consciente. Y la solución está en el inconsciente. Y por eso utilizamos muchísimas técnicas de este tipo. La solución está hay que ser consciente de la emoción, que es la clave. Y hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo y escuchar nuestra biología. Escuchar nuestro cuerpo es muy sencillo. Lo que pasa es que nos perdemos en la mente. Porque si escuchásemos a nuestro cuerpo cada vez que vamos a ver a nuestra suegra, o a nuestra madre, o a nuestro padre, o a nuestro hermano, y que vamos a verlo por compromiso, o a nuestros amigos, si nos damos cuenta de que antes de poner el pie en la puerta de su casa, mi cuerpo ya me está hablando, mi cuerpo ya me está enviando una sensación física, un nudo en el estómago, un dolor en la rodilla, uy, de golpe me ha venido un dolor en el pie y no puedo andar. Ese tipo de cosas, si las escuchásemos, no entraríamos ni a casa de la suegra, ni a casa del hermano, ni a casa del amigo. Porque salimos de allí y ojalá no hubiese entrado. Ojalá no lo hubiese tenido que escuchar. ¿Quién me ha mandado venir aquí? Pero claro, hemos entrado. Y una vez entramos, ya no podemos echarnos atrás porque hemos decidido ir. Y el inconsciente te la guarda. Te dice, tú has sentido eso, pero has entrado. Y entonces, él ya te avisa, pero tú sigues yendo. Y entonces cada vez que vas te sientes peor. Y tenemos que escuchar un poquito a nuestro cuerpo. Estos dos personajes que yo he puesto aquí es porque les tengo mucho cariño también. Porque me enseñaron mucho. Son el doctor Caicedo y su hija, la psicóloga, la psiquiatra, doctora Caicedo. Ellos dos, su padre más que nadie, fue el que decidió estudiar lo que eran las partes del inconsciente a nivel de las relajaciones. Y el doctor Caicedo fue el que desarrolló la parte de la sofrología caicediana, en la que unió el yoga, en la que unió el zen y en la que unió el budismo. Y esas tres ramas de la atención y la escucha a nuestro cuerpo, más la información interna, son las que ayudan a que a nuestro inconsciente flote esa emoción que yo tengo guardadita ahí. Por eso han sido personas importantes en mi vida. Porque durante 2 años yo estuve haciendo eso, solamente escuchándome a mí. Y ahí aprendí muchísimo. Qué es lo que quería hacer y qué es lo que no quería hacer. Dónde quería ir y dónde no quería ir. Y mi cuerpo, cuando me lo avisaba, digo, quieto, échate para atrás. Di que te ha dado un dolor de barriga y no vayas. No quiero ir, tío. Cada vez que voy a tu casa me siento mal. No voy. Coño, ¿y qué te hacemos en mi casa? No me hacéis nada, pero no me siento bien. Engañar no se tiene que engañar. A veces hay que decir cosas que no gustan al otro, pero las tenemos que decir. Porque es mejor un susto que la muerte. Mi abuelo tenía otra frase. Vale más ponerte una vez rojo o colorado que 100 amarillo. ¿Sí o no? Eso es un refrán de toda la vida. Así es que le honro también esa parte en la que la sofrología nos ayuda muchísimo a cambiar la percepción que tenemos en nuestro interior, que se nos nota en el cuerpo físico. El proyecto sentido en la experiencia clínica nos ha enseñado la clave de la terapia en el proyecto sentido, y hay 2 enfoques en el proyecto sentido. Propiamente dicho, o sea, en el vientre de la madre hasta los 3 años, que es lo que os he dicho antes, y el heredado por nuestros ascendentes, porque somos dobles de ellos en el transgeneracional. Dobles, ¿qué quiere decir? Que o bien coincide mi nombre, o bien coincide la fecha de su nacimiento con la mía, o bien coincide la fecha de su muerte con mi fecha de nacimiento. Y entonces estoy viviendo una situación idéntica a ellos. Hay muchas trampas que se conocen en el trayecto del proyecto sentido, del transgeneracional. Las consideraciones de Marc Frechet. Considera que el deseo está hasta el primer año, nuestros padres tienen un deseo determinado, y la biodescodificación tiene el deseo hasta los 3 años, es la edad neurológica. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué pasa por la cabeza de mis padres cuando me deciden concebir? ¿Qué están pensando?
Porque el que mi padre esté pensando en la primera novia que tenía, cuando me está haciendo a mí, imaginaros, ¿no? ¿Qué deseo tiene mi padre? Pero ahora imaginaros mi madre, que como está la luz apagada, no sabe que está pensando en la madre. Hostia, el primer novio sí que me lo hacía bien. Este es un bruto, no sabe tocarme, ¿sí o no? Entonces, esa intención de la madre tiene mucho que ver. La intención de la madre tiene un poder inimaginable. Entonces estamos pensando con nuestro primer novio y después resulta que nos sale nuestra primera niña o nuestro primer niño, coño, con los ojos azules, igual que el primer novio. Pero si no lo he hecho el acto sexual con mi primer novio, ya, pero tú le has puesto una intención. Y esa intención está marcando. Sí. Yo estuve en el vientre de mi madre cuando uno de sus hermanos le pegó una patada en la barriga, porque no le había planchado una camisa. Adivinad lo que pasó cuando yo salí de su barriga. Porque mi madre se desangraba. Claro. Echó de su barriga, pero con tanta mala leche de la que vivió por la sumisión que tuvo que tener con relación a su hermano. Y la sangre es familia. Entonces yo no pude mamar de mi madre hasta el cabo de unos días. Y yo loco por mamar. Ya no tengo que decir qué es lo que más me gusta ahora de una mujer. Claro, como no lo tuve, ¿lo entendéis? Es un proyecto, es algo que le puso allí. Ahora veo una pata de jamón y me vuelvo loco. Sí. ¿Sabéis con qué me alimentaron mi abuela? Mientras mi madre me podía dar la teta o no. Con jamón. Sí, os reís, ¿no? Cortaron cachos de jamón así, me daban a chupar el jamón y agua. El vaso con aquella tetina, no sé si os acordáis, yo es que ya tengo una edad. Y chupaba agua hasta que aguanté que mi madre me pudo dar teta. Y estuve mamando, según me dice mi madre, hasta los 2 años y medio. No me despegaba de la teta de mi madre ni loco, porque no la tuve al principio. Entonces ahí ya hay una intención, hay un proyecto, hay un sentido que ha ocurrido ahí. Todo eso queda grabadito, Por eso atención a los primeros novios y las primeras novias. ¿Qué pasa por la cabeza de mi padre y de mi madre? Y ahora vamos a entrar un poquito en lo que es el transgeneracional. Las consideraciones que debemos hacer. Cuando trabajamos en el árbol genealógico hay que buscar siempre la lógica del árbol. ¿Cuál es el síntoma por el cual yo vengo a visitar al Rafa? Y ese síntoma está representado en mi vida por un programa, una actuación, un comportamiento de esos abuelos o bisabuelos. Y entonces debemos encontrar de dónde procede ese programa. ¿Para qué? Para darle solución. Solución simbólica, porque ya no le podemos dar solución. ¿Cómo voy yo ahora a decirle a mi abuela o a mi abuelo, oye, cambia de comportamiento porque me ha jodido a mí? Eso no puede ser. Pero sí cambiarlo en la información que inconscientemente a mí me obliga a comportarme de una forma determinada. Y entonces me da la opción de poder cambiar de comportamiento. Si me da la opción de poder cambiar de comportamiento, ya no estoy siguiendo el síntoma. ¿Me vais entendiendo? Es así de sencillo. Pero a ellos les debemos una información. Y es que le debemos entregar el conocimiento de que ya lo sabemos. Les tenemos que decir que ya lo sabemos. Aunque estén muertos. ¿Cómo? Una cartita, una meditación, no sé a lo que estáis acostumbrados a hacer en casa cuando os comunicáis con alguien. Hacer algo que os motive inconscientemente a que estáis pensando en ese abuelo o en ese bisabuelo, o en esa bisabuela. Y así liberamos esa energía que está estancada en ese momento. Reparamos siempre a través de los hijos
Y cuando reparamos muchas veces lo hacemos mediante la profesión, nuestro trabajo. Hay un hecho en mi vida que me di cuenta hace muy poco tiempo, hablando de borrachos. Y hablando de borrachos, me dice una persona que estaba haciendo clase, dice, oye, ¿en tu familia no había nadie borracho? Digo, joder, todos. ¿Es verdad? Todos. Yo la primera borrachera que pillé seria, tenía 21 años y fue con mi tío. Me fui de permiso de la mili al pueblo, porque no tenía dinero para ir a Cataluña. Y mi tío me dice, ven, sobrino, que nos vamos a ir de taberna. Y me llevo de taberna de la suya. Y vino del terreno para acá y vino del terreno para allá. Agarré una de muy padre y señor mío. Mi abuela se enfadó con él, montaron una pelea allí de 3 pares de demonios, pero yo como, si es que tenía 21 tacos y era un niño, como aquel que dice. Además, metido en la familia nada más. Y entonces, dando la clase en Asturias, me preguntan, yo estaba hablando de borrachos y de cosas de esas, dice, oye, ¿en tu familia no había ningún borracho o qué? Digo, joder, todo. Y entonces tomé conciencia. Fijaros cómo se puede reparar. Si en mi familia todos han sido borrachos, yo, una de dos, tengo 2 alternativas. O ser un borracho como ellos, porque tengo una información, o ser abstemio total. ¿Sabéis a qué me he dedicado yo durante 14 años de mi vida? Yo tomé conciencia hace una semana, a catar vino. Catador de vino profesional. Sommelier escogido en España para representar a España en Francia, en el Armagnac, en el año 92. Pero claro, ¿qué hace un sommelier? ¿Se hincha de vino? Lo cata y lo escupe. ¿Vais viendo cómo se repara? Ellos se hartaban de vino y en mi inconsciente hay algo que dice, tú te vas a dedicar al vino porque te gusta aprender cosas, pero no vas a beber ni gota. Y me dediqué 14 años de mi vida a eso. Cuando yo tomé conciencia digo, hostia, vaya forma de reparar. No bebiendo vino. Ellos se hincharon y yo no bebía. Esa es la forma de reparar, ¿lo entendéis? Así reparamos cosas de los ancestros. Y todos nos construimos psíquicamente alrededor de ese drama. Todos en mi familia, todos lo nombrasen. Bueno, uno se tiró por un puente borracho perdido. Un tío mío, el mayor. Decían, ¿por qué se ha caído por ese puente tan fácil? Pues no sé, que lo conocíamos y sabíamos por qué. Pero claro, ahora sabemos más cosas todavía. Y esa emoción dramática la tenemos que descargar. ¿Cómo? Haciendo lo que os he explicado. Si yo tengo un abuelo que tenía una casita al lado de una riera y que durante las lluvias, no sé si os acordáis, del 62 y 63, que hubieron aquellas lluvias torrenciales por Cataluña y por el País Valenciano y todas esas cosas, permitían que se construyera al lado de torrenciales, ¿sí o no? Antes se podía construir donde podía. Y las casas se las llevó el agua entera. ¿Qué creéis vosotros que va a ser mi nieto? ¿Arquitecto? Para poner unos buenos cimientos en las casas para que no se las lleve el agua. Porque en el inconsciente de su hijo, que es mi padre, está el proyecto sentido en el cual dice, la casa tiene que ser fuerte, tú, que no se la lleve el agua. Y entonces o voy a ser arquitecto, o aparejador, o alguna historia, o cementero, solamente echando cemento a la tierra para que no le falte el cemento suficiente y que los cimientos sean fuertes. Así reparamos. ¿Lo estoy explicando bien? Estoy poniendo todo mi énfasis, ¿eh?